Minutos y ya tenemos en línea al subsecretario de Comercialización Agropecuaria del Ministerio de Agricultura, el ingeniero Nelson Yepes. Subsecretario, muy buenos días. Muchas gracias por estar en Un Café con JJ. No sé si me pueden poner en pantalla, por favor. ¿Cómo está, subsecretario? Gracias por estar con nosotros. Lo hemos invitado porque la semana anterior tuvimos aquí un representante del sector de los maiceros que criticaba la decisión del gobierno de hacer una importación de maíz en lo que es a finales de este año. Luego, este propio grupo de maiceros presentó unos videos en donde hubo una reunión con el ministro, en donde en esa reunión se hablaba de una suspensión de esa importación, pero luego estos maiceros indican que lo que se habló ahí y lo que se consensuó ahí no se lo ha hecho oficialmente. La pregunta es, subsecretario, ¿habrá o no habrá importación de maíz a finales de este año? Buenos días con todos, les agradezco mucho por el espacio. Y bueno, creo que antes de ir a esa pregunta es importante, y ese fue el motivo por el cual estamos hoy aquí, ¿no? Un poco para hablar en profundidad de lo que se aseveró en el momento en que vino un comercializador, productor, a manifestar ciertas cosas sobre todo lo que está pasando en el tema maíz, ¿verdad? Y todo esto proviene de la decisión que tuvo el Consejo Consultivo del Maíz Amarillo Duro el 24 de septiembre de este año. Y básicamente esa convocatoria, que es una convocatoria extraordinaria, obedece a una situación que se viene monitoreando por parte del Ministerio desde el mes de julio. En el mes de julio hubo otra sesión y uno de los acuerdos de esa sesión fue comenzar a monitorear lo que estaba pasando con la subida o el incremento de precios. Y se indicó que si el maíz superaba los $19 por quintal, se iba a empezar a realizar un análisis sobre posibles importaciones. Entonces, ese es digamos que el disparador de de toda la información que viene recopilando el ministerio en esa época hasta la fecha. Hay que puntualizar, por ejemplo, que la cosecha de maíz del primer ciclo, ¿no? Del ciclo de invierno, representa el 80% de la producción de maíz del país. Y el ciclo de verano, que es en el que nos encontramos, apenas representa el 20%. Ya la industria, especialmente productores de huevos, balanceadores, de proteína animal, del sector porcícola, manifestaban en ese momento que los precios del maíz estaban por encima de los $19 a julio de este año. Okay. Y en ese momento se activó el análisis de importación. Ese análisis de importación, en el mes de septiembre, el ministro pidió que se hagan evaluaciones de inventarios de la industria in situ, es decir, fuimos a cada una de las industrias para verificar qué cantidad de maíz existía. Producto de esta verificación fuimos luego a la sesión del 24 de septiembre y se presentó el balance oferta-demanda. Y ahí quisiera hacer algunas aclaraciones porque muchos productores manifiestan que el balance oferta-demanda o la decisión de autorizar cupos debe de realizarse en el mes de noviembre. Y el artículo 23 del Reglamento de Comercialización de Maíz Amarillo Duro lo que indica es que el balance oferta-demanda deberá presentarse hasta el mes de octubre. No dice hasta desde cuándo. Sí. Y luego dice que los cupos de importación deberán establecerse hasta el mes de noviembre. Es decir, no te dicen qué fecha puedes comenzar a determinar cupos. Te dice hasta cuándo puedes hacerlo. O sea, te da un límite de fecha. Obviamente porque la logística requiere que al menos exista un periodo de tiempo suficiente para que el grano pueda venir en caso de que se necesite importar. Perfecto. Subsecretario, una consulta. Entonces, ese documento base se puede hasta octubre y con ese documento se toman decisiones. Correcto. Perfecto. Ahora, el documento oficial. A partir del anuncio de que lo íbamos a tener aquí, me llegó preguntas del grupo de los maiceros y él le hacen una pregunta. Por ejemplo, dice, ¿por qué no se ha respetado el reglamento de comercialización de maíz que establece que todas las importaciones de maíz amarillo deben llegar entre enero y febrero del siguiente año, a partir de estos documentos que usted se refiere, subsecretario? Y dice, no existe en el reglamento una figura jurídica de adelantar importaciones. ¿Cómo podemos responder a eso? Ya, eso es equivocado, es errado. Ese tipo digamos que de análisis no es el correcto. Porque lo que dice el reglamento
es que las importaciones de maíz deberán llegar hasta el 28 de febrero de cada año, es decir, hablando ya del año 2025. Exacto. Hasta esa fecha. ¿Ya? De hecho, en la realidad, las embarcaciones comienzan a llegar en el mes de diciembre o pueden llegar en el mes de enero, etc. Eso es digamos, en situaciones normales. Este año no es normal para nada. Pero el reglamento te dice que pueden llegar hasta el 28 de febrero. Y luego dice que se podrán nacionalizar, es decir, podrán cumplir las formalidades aduaneras de despacho, etcétera, 30 días más, ¿ya? En caso de que hayan demoras en las embarcaciones, etcétera. Entonces, esa parte hay que tenerla clara, no es como se está manifestando. Y nosotros lo que venimos monitoreando es un efecto que ha tenido la sequía y que ha afectado en un 40% a la superficie, y por eso han habido menos rendimientos este año en lo que respecta a la cosecha de verano. Eso por un lado. Y por otro lado, que hay menos superficie cultivada porque hay muchos maiceros. Una migración. Había una migración de productos. Una migración, sí. Y todos sabemos a qué. Básicamente a cacao y a otros rubros que para de pronto un productor, como arroz, por ejemplo, que estaba en buenos precios, significan un ingreso mayor que de pronto el del maíz. Y esto lo confirmamos a inicios de año, que nos reunimos con productores de Manabí, Los Ríos, de Loja, de Guayas, de Orellana, de Sucumbíos, y ellos manifestaron en ese momento que por dos razones no se iba a esperar, digamos que una cosecha en términos normales este año de maíz. Primero porque muchos productores dejaron de sembrar porque escucharon que las condiciones que el INAMI declaró que iban a existir en este año con respecto a lluvias no iban a ser favorables para la cosecha. Y por ese motivo, algunos no sembraron, otros no sembraron, pero no en las cantidades que están acostumbrados. Y la otra razón obedecía a que muchos estaban endeudados con Banecuador y que no tenían pues los medios para poder empezar la cosecha y obviamente la compra de insumos, etcétera. Entonces ya desde inicios de año venimos teniendo alertas de que esto iba a ocurrir. Ahora, muchos productores dicen que existe suficiente maíz y que hablan de 400.000 toneladas. Si existiesen estas 400.000 toneladas y si se estuvieran vendiendo normalmente, ¿verdad? El precio no estuviera por encima de los $20. Ya el precio está bordeando $21. Desde el mes de julio el precio comienza a subir a $19 y de ahí no ha bajado. Entonces, en términos de precio, este año es para los productores, pero eso afecta, por ejemplo, a los productores de huevo, porque ellos manifiestan, y hay como 16 oficios donde han ingresado al Ministerio de Agricultura indicando lo mismo, que con un maíz tan caro no pueden tener algún tipo de utilidad cuando producen huevo, y por eso manifestaban que podía existir un incremento en la cubeta de huevos, porque ellos a partir de $18 el quintal indican que no están ganando prácticamente. Subsecretario, muy buenos días. Camila Piedrahita le saluda. También yo quisiera ver con los datos que usted está manejando, ¿cuál sería el plan de contingencia a futuro para en las próximas cosechas no se requiera tener que importar? ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué medidas se va a tomar? O sea, nosotros estamos trabajando en el tema de mejoramiento de semilla, estamos ayudando en diferentes provincias por el tema de riego no tecnificado. Y obviamente hay una distribución de kits agrícolas que tienen relación con el maíz, pero tenemos que ser claros y enfáticos en algo. La situación que viven hoy todos los países del mundo, ustedes conocen que están siendo afectados por sequías, ¿no? Especialmente los países del África. Acá países como Brasil también han experimentado problemas en están existiendo. Nosotros los estamos enfrentando y se ven o se palpan a nivel del tema energético, pero también han afectado al campo. Entonces, cuando nosotros hacemos técnica, lo que estamos diciendo es que ya mucha superficie ha sido afectada en un 40% del rubro maíz, pero en diferentes grados, ¿no? En algunos de manera leve, en otros de una manera mucho más grave. Y cuando la afectación ya es grave, esa superficie cultivada se pierde. Y hace afectación. Entonces quiere decir que el rendimiento básicamente va a disminuir.
Si el rendimiento no disminuyera, ¿por qué estamos enfrentando precios de maíz de 21? Y ustedes conocen que naturalmente cuando existe oferta y demanda y existe una cantidad alta del producto, es decir, hay una oferta mayor, el precio disminuye. Y eso lo puede explicar cualquier economista. Se lo pregunto con toda la sinceridad del mundo. ¿Ustedes sospechan de que hay acaparamiento y especulación? Hemos hecho evaluaciones en centros de acopio y algunas evaluaciones durante todos estos últimos meses, básicamente 4 o 5 meses, y hemos encontrado que existe en centros de acopio y maíz, ¿verdad? Y en comercializadores maíz. Bien, tenemos información de que existen bodegas clandestinas que están acaparando el grano. Entonces, tenemos ahí dos cuestiones. Primero, una afectación de rendimientos por sequía y por superficie que no ha sido cultivada. Podemos estar verificando temas de especulación por acaparamiento. Y hemos hecho controles en diferentes sentidos. Inclusive estamos trabajando hoy una normativa con el INEC por el tema de las balanzas, con el INEC. Perdón. Y vamos hacia eso, ¿no? Hacia hacer controles. De hecho, el ministro, cuando fue hace unos días a Los Ríos, le manifestó a los productores que iba a hacer o se iba a tomar 2 semanas más en hacer una revisión de superficie cosechada y vientos para obtener una información lo más acertada posible. Lo mismo hizo el ministro el año pasado cuando se determinó el cupo de importación de 90.566 toneladas. Hubieron datos al principio que mostraban que se debían importar 95.000 toneladas. Y el ministro mandó a todas las direcciones distritales a volver a hacer una revisión y después de esa revisión se determinó que el déficit era menor y se tomó la decisión de importar esa cantidad. Entonces el ministro les manifestó a los productores que iba a hacer exactamente eso. Entonces estamos en un periodo de revisión de esos datos que tenemos ahora, pero que queremos contrastarlos con una nueva intervención en campo. Perfecto. Entonces, ustedes están en estos momentos en un proceso de revisión, de nuevamente revisar la data y más o menos cuándo tendrían una decisión de, uno, ¿habrá o no importación y de cuánto estamos hablando? Sí, en el Consejo Consultivo se resolvió, y hay que tener claro esta parte, que no es que lo resuelve el Ministerio de Agricultura. El Consejo Consultivo es un espacio donde están productores y está la industria que consume maíz. Y en ese espacio se resolvió que iba a haber una primera importación, o sea, una importación, digamos, parcial del cupo del 2025 de 95.000, ¿verdad? Eso es lo que tenemos hoy como cifra y eso fue lo que fue resuelto por todos los miembros del Consejo de manera suada, ¿no? Estos espacios son justamente eso. No son espacios donde solo el ministro de Agricultura decide, sino donde decide la cadena como tal. Y lo que la cadena estaba siendo afectada, porque el precio de la proteína se puede encarecer si el precio de la materia prima sube. Entonces, estamos en un proceso de revisión. El ministro dio 2 semanas para hacer este proceso. Ya lo empezamos el día lunes con los técnicos en campo y estamos trabajando en recopilar la data. Perfecto. Y finalmente, subsecretario, en el caso de que se importe este maíz, ¿a cuánto llegarían los precios? ¿A cuánto se aspira a llegar a los precios? ¿Cuánto sería la caída que se aspira? O sea, el maíz no puede bajar y eso la misma industria lo ha dicho. Es más, la industria ha ofrecido, sectores como AFABA, por ejemplo, han ofrecido a los productores comprarles toda la cosecha que tengan a un precio de $18. El precio mínimo de sustentación es 16,50. Ellos están ofreciendo un precio mayor para que el productor gane, ¿no? Entonces, nosotros creemos que la importación, si los cupos de importación se establecen en este mes, tomarán al menos 2 meses y medio en que esas embarcaciones comiencen a llegar al Ecuador. Estamos hablando de mediados de octubre, noviembre, y se esperaría que lleguen prácticamente en la 3ª o 4ª semana de diciembre, que es justamente el mes donde la industria ha manifestado que ya no va a tener inventarios, porque venimos con ese déficit de producción arrastrándolo.
Entonces nosotros lo que estamos tratando de prever es que no haya desabastecimiento. Y para tener una idea de manera general de cuánto la industria necesita mensualmente de maíz, la industria ha manifestado en varias oportunidades dentro del Consejo que necesitan al menos 115.000 toneladas métricas de maíz por mes. Y el reglamento de comercialización indica también de que debe haber un inventario de seguridad, justamente de un mes, que son 115.000 toneladas. Lo que actualmente se resolvió, que es una importación de 95.000 toneladas, ni siquiera llega a cubrir un mes de consumo de la industria. Eso hay que tenerlo claro. Y el próximo año podemos enfrentar problemas de rendimiento justamente porque pueden existir condiciones de sequía aún más agudas o graves. Perfecto. Hemos tenido al subsecretario de Comercialización Agropecuaria del Ministerio. Ingeniero, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes por la invitación. Igualmente. Bueno, eso es una polémica que se va a continuar. En estos momentos nos informan que hay una rueda de prensa prevista para el día viernes en la Cámara de Agricultura de la segunda zona, acá en el sector de La Garzota, en Guayaquil, Maiceros Unidos. Una invitación de rueda de prensa en donde se va a hacer el análisis e informe sobre la cosecha veranera del maíz. Así que este tema va a seguir dando de qué hablar.